Buenas noches, profesora Karen. Buenas noches, estimados compañeros. En la noche de hoy vamos a desarrollar el seminario Hipertensión Arterial en Trabajadores. ¿Quién les habla? La doctora Carmen Soleira López Viermas. Sean todos bienvenidos. La hipertensión arterial es una de las afecciones crónicas más prevalentes a nivel mundial, constituyendo un desafío significativo para la salud pública y por ende para la salud laboral. La hipertensión arterial se define como una presión arterial elevada de forma mantenida. Según las guías norteamericanas, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón hacen una clasificación de la hipertensión arterial. La presión arterial normal es aquella menor o igual de 120 a 80 milímetros de mercurio. La hipertensión es aquella igual o mayor de 130 a 80 milímetros de mercurio. La hipertensión estadio 1 es igual a 130 a 139 en la presión arterial sistólica y de 80 a 89 en la presión arterial diastólica. La hipertensión estadio 2 es aquella mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Para las guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión han mantenido un umbral definitorio de la hipertensión arterial en 140-90 milímetros de mercurio. Las guías europeas clasifican la hipertensión de tres maneras. Presión arterial no elevada es cuando se consigue la presión arterial menor o igual de 120-70 milímetros de mercurio. La presión arterial elevada es aquella donde la presión arterial sistólica va de 130 a 139 y la presión arterial diastólica de 70 a 89 milímetros de mercurio. La hipertensión es aquella donde las cifras están mayor o igual de 140-90. Como la hipertensión es conocida como el asesino silencioso, es el primer factor de riesgo para sufrir una enfermedad cardiovascular. Por eso, genera una carga económica considerable debido a los costos asociados con la atención de las complicaciones y el manejo a largo plazo. Epidemiología. La hipertensión es un trastorno grave que incrementa el riesgo de sufrir cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión arterial. De estos adultos, desconocen que padecen la enfermedad el 46%. La hipertensión se diagnostica y se trata a menos de la mitad de los adultos que la presentan. La meta mundial para las enfermedades no transmisibles es reducir la prevalencia de la hipertensión arterial en un 25% en el 2025, con respecto a los valores de la referencia del 2010. En 2021 ocurrieron 2.6 millones de muertes por enfermedad cardiovascular en la región de las Américas. De ahí la importancia de conocer esta patología. Prevalencia e impacto laboral. 1 de cada 4 adultos en Latinoamérica padece hipertensión y entre el 30 al 40% de la población trabajadora está afectada. Apenas 1 de cada 5 adultos trabajadores que sufren de hipertensión tienen controlado el problema. Esto conlleva a que el ausentismo en el trabajo resulte en pérdidas de productividad que asciendan a más de 100.000 millones anuales en los Estados Unidos. Etiología y factores de riesgo ocupacionales. Brown, en el 2020, clasifica la hipertensión como hipertensión primaria e hipertensión secundaria. La hipertensión primaria, los componentes hemodinámicos y fisiológicos varían describiendo la teoría del mosaico.
El autor describe que numerosos factores como genética, edad, consumo excesivo de sodio, alcohol y tabaco afectan las arteriolas sistémicas aferentes, produciendo un funcionamiento deficiente de las bombas iónicas y de las membranas del sarcolema de las células del músculo liso, aumentando el tono vascular en forma crónica. Mientras que la hipertensión secundaria, las causas ya son conocidas. Incluyen la obesidad, aldosteronismo primario, la apnea obstructiva del sueño, nefropatías parenquimatosas y enfermedades renovasculares. En cuanto a los factores de riesgo ocupacionales, tenemos el sedentarismo laboral, que produce un riesgo de un 30%, el estrés laboral crónico, como es el alto nivel de exigencia, bajo control, aumenta el riesgo, los turnos nocturnos, que afectan el ciclo vigía-sueño, exposición al ruido mayor de 85 decibeles, activa el sistema nervioso simpático, y la exposición a químicos como plomo, cadmio, monóxido de carbono en la industria manufacturera pueden llegar a producir hipertensión arterial en trabajadores. Continuamos con la clínica de la hipertensión arterial. A menudo no presenta síntomas tempranos, por lo que es una condición silenciosa. En largo periodo va a pasar como asintomática. Cuando ya comienzan a aparecer los síntomas tardíos, comienza la cefalea, que puede ser opresivo pulsátil, mareos, vértigos, acúfenos, fofenos, epistaxis, taquicardia y sudoración excesiva. Cuando existe algún daño en órgano blanco, puede aparecer angina de pecho, disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, edema pulmonar agudo. Si hay una enfermedad cerebrovascular, hemiparesia, afasia, alteraciones de conciencia, convulsiones. Si existe una encefalopatía hipertensiva, cefalea intensa, confusión, convulsiones, náuseas, vómitos, visión borrosa, hasta pérdida completa de la visión. También puede existir poliuria, nicturia, edema periférico y en el globo ocular, hemorragias, exudados y papiledema. La hipertensión arterial puede aparecer con daño en órgano blanco o sin daño en órgano blanco. Es muy importante porque ahí va a depender si existe una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva, el paciente va a tener presión arterial mayor o igual de 180 a 120, pero no va a existir ninguna sintomatología de daño de órgano blanco. Mientras que en la emergencia hipertensiva, las cifras tensionales pueden variar de mayor de 180 120 milímetros de mercurio. Y aquí sí va a haber sintomatología con daño de órgano blanco. Es un paciente que va a estar muy crítico y va a necesitar atención en una unidad de cuidados intensivos. Continuamos con el diagnóstico de la hipertensión arterial. Como todos conocemos, la historia clínica es la base de un buen diagnóstico. Una buena anamnesis nos conduce a un diagnóstico exitoso, por lo cual tenemos que indagar en los antecedentes personales de ese trabajador, en los antecedentes biopsicosociales, los hábitos tóxicos, la actividad física, el sueño, la alimentación, los antecedentes familiares, los antecedentes patológicos, preguntar por los síntomas actuales, el estilo de vida. Al examen físico hay que hacerlo muy detallado por órganos y sistemas, con énfasis en el fondo de ojo, en la ocultación de los soplos y los pulsos arteriales periféricos. En cuanto a los exámenes de laboratorio, realizar hematología completa, la glicemia, la creatinina, la urea, el potasio, el calcio, el perfil lipídico, el uroanálisis, la relación albumina-creatinina en orina. En cuanto a los exámenes complementarios, el electrocardiograma, las radiografías de tórax, la ecografía renal, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética en los casos que haga falta. En cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial, existen dos puntos de vista muy importantes, lo que es el tratamiento farmacológico propiamente dicho y las modificaciones en el estilo de vida. En cuanto al tratamiento farmacológico,
Se pueden utilizar, según cada caso, modificadores del tono adrenérgico, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueantes del receptor de angiotensina 2, los betabloqueantes, los bloqueantes de los canales de calcio, los inhibidores directos de la renina, vasodilatadores directos, diuréticos. Estos medicamentos se pueden utilizar solos o combinados dependiendo de los niveles de presión arterial que maneje cada paciente. Continuando con la modificación del estilo de vida, se debe llevar una dieta saludable, reduciendo el consumo de sodio por lo menos a 1 gramo día y aumentar el consumo de granos integrales, frutas y verduras. Es muy importante que nuestros trabajadores traten de procesar los alimentos desde su casa y eviten los alimentos procesados ricos en sodio y grasas saturadas. En el área del ambiente laboral debemos de buscar estrategias para incorporar lo que es la parte de la actividad física, ya que se recomienda al menos 150 minutos a la semana de ejercicio. Podemos buscar estrategias para que durante la jornada se puedan realizar pausas activas, caminatas cortas. A los trabajadores que son muy sedentarios, recomendar levantarse y moverse cada hora. Otra cosa importante es el manejo del estrés. Debemos de identificar la fuente del estrés en el trabajo y proponer estrategias como técnica de relajamiento, gestión del tiempo, delegación de las tareas, para de esa manera disminuir el estrés. El peso saludable debe de mantenerse en un índice de masa corporal menor de 25 kilogramos metro cuadrado y se debe de recomendar evitar el tabaco y el alcohol. Tratar de que el trabajador vaya eliminando estos hábitos tóxicos que le pueden perjudicar para la presión arterial. Iniciamos nuestro caso clínico con un trabajador cuyo nombre es Carlos Pérez, de edad 58 años, de sexo masculino, con fecha de nacimiento el 22 de julio de 1966, nació en Valera, Estado Trujillo. La residencia actual es Mérida, Avenida 2, entre calle 16 y 17. El estado de civil es casado y su ocupación es contador de la empresa. Continuamos con los antecedentes personales. Trabajador que presenta hipertensión arterial diagnosticada hace 15 años con tratamiento irregular con enalapril, 10 miligramos vía oral cada 12 horas. Refiere suspender la medicación ocasionalmente cuando se siente bien o cuando se le olvida o cuando no tiene para comprarla. Presenta dislipidemia diagnosticada hace 8 años, pero no recibe tratamiento actual por decisión propia del paciente. Tabaquismo, fumador activo de un paquete de cigarrillos al día desde hace 20 años. Sedentarismo, ya que no realiza ningún tipo de actividad física. Este trabajador niega diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedad cerebral vascular, enfermedades renales. En cuanto a los antecedentes familiares, refiere que sus padres están muertos, eran hipertensos y murieron por infarto al miocardio. Ahora bien, en cuanto al motivo de consulta, es un trabajador que acude al servicio médico por presentar cefalea intensa de inicio súbito opresiva, localizada principalmente en la región occipital, acompañada de visión borrosa y mareos. En cuanto a la enfermedad actual, el trabajador refiere que desde hace aproximadamente 3 días ha presentado cefalea intermitente de leve intensidad y que en el día de hoy, hace 2 horas, la cefalea se intensificó bruscamente, asociándose a la visión borrosa de inicio súbito y mareos. Niega otra sintomatología. Al examen físico, el estado general está ansioso, está orientado, colaborador, tiene un índice de masa corporal de 29 kilogramos
metros cuadrados. Sus signos vitales, la presión arterial tiene valores de 205, 120 milímetros de mercurio en brazo derecho sentado. Se repite la medición a los 5 minutos, obteniendo 200, 115 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, rítmico, frecuencia respiratoria de 20 por minuto, está euneico, y la saturación de oxígeno es de 98%. La temperatura axilar de 36,7 grados centígrados. Al examen físico, cabeza y cuello normocéfalo, refiere el dolor opresivo en región occipital, pupilas isocóricas normorreactivas a la luz con fondo de ojo normal, no hay rigidez de nuca. A nivel cardiovascular, no existe ninguna alteración. Los ruidos cardíacos están rítmicos, normofonéticos, sin soplo audible. No hay ingurgitación yugular. Los pulsos periféricos están simétricos, rítmicos y no hay edema periférico. El abdomen dentro de límites normales. El neurológico está consciente, orientado, sin déficits motores ni sensitivos. Los reflejos están normoactivos y simétricos y no hay signos de focalización neurológica. Después de realizar el examen físico completo del paciente, tenemos una impresión diagnóstica de crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva, hipertensión arterial primaria mal controlada, sobrepeso, dislipidemia, tabaquismo. Tratamiento y manejo. Este trabajador debe ser referido a un servicio donde exista soporte vital y especialistas en cardiología o medicina interna. Se debe de realizar monitoreo continuo no invasivo de la presión arterial cada 15 a 30 minutos, evaluando la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Tomarle una vía periférica que la tenga permeable para colocar solución al 0,9 y los medicamentos que hagan falta por vía endovenosa. El oxígeno por cánula nasal de 2 a 3 litros mientras se evalúa la saturación, y el tratamiento, utilizar medicamentos para disminuir la presión arterial de manera gradual, que no más de 25% en la primera hora y luego estabilizar en un rango seguro en las siguientes 2 a 6 horas para evitar cualquier complicación. Se deben de realizar exámenes de laboratorio como hematología completa, electrolitos séricos, creatinina, glicemias, enzimas cardíacas, rayo X de tórax, electrocardiograma. Y si la cefalea no pasa, se intensifica, hay que hacer tomografía computarizada cerebral y verificar si existe algún daño. Después que este trabajador se le logre estabilizar la presión arterial, hay que hacerle seguimiento en casa. Nosotros como servicio de salud laboral podemos ir hasta su casa, llevar ese control diario de la presión arterial, orientarlos acerca de mejorar el estilo de vida, una alimentación balanceada, que mantenga la adherencia al tratamiento, hacer sus ejercicios diarios y tratar de eliminar los hábitos tóxicos que tiene con el cigarrillo. Ya después de que ingrese a la empresa, hacer el seguimiento médico regular y llevar el control efectivo de la presión arterial. Rol del empleador y el ambiente laboral. Los chequeos regulares. Promover campañas anuales de chequeos médicos para todos los empleados, además de las valoraciones prevacacionales, postvacacionales, preempleo y postempleo. Promover campañas mensuales de toma de tensión arterial. Programas de bienestar. Ofrecer acceso a gimnasio, fomentar una alimentación saludable en el trabajo. Flexibilidad y pausa. Implementar horarios flexibles y fomentar pausas activas para reducir el sedentarismo.
En cuanto a educación y ergonomía, sensibilizar a los empleadores sobre los riesgos e invertir en espacios de trabajo que sean más ergonómicos y dar educación a todos los trabajadores para que estén actualizados en lo que es la hipertensión arterial, cómo prevenirla y si ya es un paciente, un trabajador hipertenso, lograr llevar el control de la hipertensión para de esa manera poder mantenerse activo en sus puestos de trabajo. En cuanto a la hipertensión arterial, debemos hacer un llamado a la acción. Para los trabajadores, el control de la presión arterial regularmente y adoptar hábitos de vida saludables. Para los empleadores, invertir en programas integrales de salud ocupacional y bienestar. Para la sociedad, fomentar la conciencia pública y apoyar políticas de salud que promuevan la prevención. La prevención de la hipertensión reduce las bajas laborales y mejora significativamente el clima en el lugar de trabajo. Es importante mantener a los trabajadores sanos para que las empresas sean más prósperas. La hipertensión arterial es una condición prevenible y controlable. La detención temprana y una acción proactiva son absolutamente fundamentales para mitigar sus efectos negativos en los trabajadores. Un equipo de trabajo saludable no solo es productivo, sino también más seguro y resiliente. Invertir en la salud de los trabajadores no es un gasto, sino una inversión estratégica que rinde beneficios económicos y sociales a largo plazo a las empresas. Para finalizar, le dejo este pensamiento. Tu corazón lo vale. Mide tu presión. Cuida de tu futuro y de tu vida entera. Muchas gracias por su atención. Hasta un nuevo análisis.